Hola, bienvenidos a un nuevo video con Profesor G. En esta ocasión vamos a comenzar un curso nuevo de cálculo diferencial. Te doy la bienvenida al curso y los temas que vamos a estar tratando en este curso son básicamente 5: números reales, funciones, límites y continuidad, derivadas y aplicaciones de las derivadas. Entonces vamos a comenzar con la primera unidad o el primer tema y estaremos hablando de los números reales. Básicamente los números reales se denotan por la letra R mayúscula y se definen como los números que se encuentran en la recta numérica. Es decir, los números reales son todos aquellos números que se encuentran en la recta numérica, y si comenzamos a analizar su clasificación podemos comenzar a trabajar con esta figura. En esta figura tenemos que los números complejos se constituyen de los números imaginarios y los números reales. Los números imaginarios los vamos a tratar en el curso de álgebra lineal que está en el canal, y los números reales y su clasificación los vamos a trabajar en este tema o en este curso. Entonces los números reales se dividen básicamente en dos tipos: los racionales y los irracionales. Los racionales son aquellos números que pueden ser expresados mediante una fracción, por ejemplo 1/2, 3/4, 6/3. Y los irracionales son aquellos que, debido a sus características, no pueden ser expresados mediante una fracción, y el ejemplo más común es el de el número pi. Debido a que tiene un número infinito de dígitos después del punto decimal, no puede expresarse con una fracción a menos que cortemos los decimales, pero eso alteraría nuestro valor. Los racionales a su vez se dividen en números enteros y números fraccionarios. Los números enteros es el resultado de realizar la división expresada por una fracción y que ese resultado nos genere un número entero. Por ejemplo, 6/3, hacemos la división, nos queda 2, entrarían en esta clasificación. Y los fraccionarios son aquellos que, al hacer la división o la fracción establecida, nos generan números decimales, entonces los dejamos expresados como fracción. Por ejemplo, 3/4, que son 0.75, como no es un número entero, lo dejamos como 3/4. Esos son los fraccionarios, o sea, los que no son números enteros. A través de los irracionales también tenemos una ramificación: los algebraicos y los trascendentes. Los algebraicos son aquellos números que son resultado de una ecuación matemática, por ejemplo, raíz de 2. Si nosotros tuviéramos la expresión x² igual a 2 y despejamos x es igual a raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional que no puede expresarse como fracción, pero que corresponde al resultado de una ecuación algebraica. Y los trascendentes son aquellos que no pueden ser resultados de ecuaciones matemáticas, por ejemplo, pi. En el caso de los números enteros se dividen en tres tipos: negativos, el cero y los naturales, siendo los negativos los números que se encuentran a la izquierda del cero en la recta numérica y podemos identificarlos por un signo menos. Luego tenemos el cero y los números naturales, que son básicamente los números que se utilizan para contar elementos de un conjunto, y son los que tenemos primero contacto con ellos cuando somos pequeños, es decir, contamos 3 carros, 2 personas, 5 casas, es decir, los números que se utilizan para contar elementos en la naturaleza o en conjuntos. Y los fraccionarios a su vez se dividen en exactos y periódicos. Exactos son aquellos que tienen un número específico de dígitos después del punto decimal, y los periódicos son aquellos que poseen cierta periodicidad o un patrón. Por ejemplo, 1/3 equivale a 0.33333. Ese número sería periódico porque, si nosotros revisamos si existe algún patrón, sería que todos los dígitos después del punto decimal son 3. Ese sería nuestro patrón. Y los números naturales a su vez se dividen en tres tipos: los números primos, el 1 y los números compuestos. Los números primos son aquellos números que únicamente pueden ser divididos entre 1 o entre sí mismos para generar un resultado exacto. Por ejemplo, el 13 es un número primo. La única manera en que podemos dividir a 13 entre un número y que nos genere un resultado entero sería dividir entre 1 o entre 13. También tenemos el 1 y los compuestos, que son los demás números, es decir, aquellos que pueden ser divididos entre otros números además del 1 y sí mismos y generar números exactos, números enteros. Por ejemplo, el 8 se puede dividir entre 2, entre 4 y genera resultados enteros.
Y esos serían entonces nuestros números reales o la clasificación de los números reales. Aquí también tenemos la descripción de manera escrita por si alguno de esos definiciones se te olvida o quieres repasarlo. Aquí te lo dejo en el video, le puedes dar pausa y leerlos detalladamente, pero básicamente es lo que acabo de explicarte. Ahora, los números reales tienen ciertos axiomas, es decir, características que por su sencillez de compresión o demostración no se demuestran matemáticamente, sino que únicamente se asumen como correctos debido a la lógica detrás de ellos. Eso es lo que significa un axioma. Axiomas de la suma tenemos, por ejemplo, que para todo x y y, o sea, dos números que pertenecen a los números reales, esto significa esta simbología, pertenecen a los números reales, recuerda que los números reales es una R mayúscula, existe un elemento único, también en los números reales, que se expresa como x más y y que se llama la suma de x y y. Es decir, tú tienes dos números reales, y si los sumas, ese resultado también debe estar en los números reales y se escribe como x más y, se le llama la suma de x y y. El segundo nos dice que x más y es lo mismo que y más x para cualquier valor de x y y que pertenece a los números reales. Es decir, x más y, no importa el orden en que los sume, el resultado será el mismo. Y podemos extenderlo para el axioma número 3, x más y más z. Esto nos dice primero suma x más y debido a la jerarquía de los paréntesis y luego le sumamos z. Es lo mismo que si primero sumamos y más z y finalmente le sumamos x, debido a que la suma de todos los términos al final de cuentas será el mismo resultado. El 4 nos dice que existe un elemento de R denotado por un 0, de manera que x más 0 es igual a x, es decir, ese 0, si yo se lo sumo a un número real, el resultado va a ser el mismo número real, o sea, no lo afecta o altera. Y el 5 nos dice que para cada x que pertenece a los números reales, existe un valor de y que también pertenece a los números reales, de manera que x más y es igual a 0. Es decir, que si por ejemplo x vale 3, y tendría que valer menos 3 para que cuando lo sumes el resultado sea 0. Vamos a pasar ahora a los axiomas de la multiplicación. Nos dice primeramente que para todo x y y que pertenece a los números reales, existe un elemento único, también perteneciente a los números reales, que se denota como xy y que llamaremos el producto de x por y. Es decir, si yo tengo dos números reales y los multiplico o calculo el producto, ese resultado también pertenece a los números reales. El número 2 nos dice que x por y es lo mismo que y por x, es decir, el orden de los factores no altera el producto. El número 3 nos dice que x por y luego multiplicarlo por z es lo mismo que y por z y luego multiplicarlo por x, es decir, no importa en el orden que los multiplique, el resultado será el mismo. El número 4 nos dice que existe un elemento de los números reales que denotamos por un 1, tal que ese 1 al ser multiplicado por un número real va a generar el mismo número real, es decir, 1 por cualquier número real genera el mismo número real. Y el número 5 nos dice que para cada x que pertenece a los números reales, mientras que no sea 0, existe un valor de y que también pertenece a los números reales, de manera que x por y es igual a 1. Nosotros podríamos poner entonces que si yo tengo aquí un 3, lo puedo multiplicar por otro número real que sería un tercio para que el resultado me dé 1. Es decir, este 3 se cancela con este 3, me queda 1, eso sería nuestro resultado. A eso se refiere este quinto axioma. Tenemos después el axioma de distribución, nos dice que para todo x, y, z que pertenece a los números reales, nosotros podemos tener x más y todo eso multiplicado por z es lo mismo que xz más yz, es decir, z multiplica a x, que sería xz, y luego z multiplica a y, que sería yz, es decir, la propiedad distributiva. Y finalmente tenemos los axiomas de orden que nos dice que si x y y pertenecen a los números reales, entonces se debe cumplir una y solamente una de las siguientes afirmaciones: o x es menor a y, o x es igual a y, o x es mayor a y. Es decir, es la única manera en la que se pueden relacionar esos dos números. Uno es menor que otro, o son iguales, o el primero es mayor que el segundo. El número 2 nos dice que si x es menor a y,
y además y es menor a z, por lógica entonces x debe ser menor a z. El número 3 nos dice si x es menor a y nosotros tenemos esta expresión, es decir, tanto a x como a y le sumamos el mismo valor de z, la relación se mantendrá. Es decir, que si tú aquí tienes un x igual a 1 y y igual a 2 y a ambos términos le sumas un 3, pues la relación seguirá siendo la misma, el lado izquierdo seguirá siendo menor que el lado derecho. Número 4 nos dice que si x es menor a y además z es mayor a 0, o sea positivo, y nosotros multiplicamos tanto a x como a y por ese valor de z positivo, la relación se mantendrá. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, 1 menor a 2 y multiplicas ambos términos por el mismo valor positivo, por ejemplo un 3, aquí te va a quedar 3 menor a 6, que sigue siendo cierto, entonces la relación se mantiene. Y el número 5 nos dice que si x es menor a y además z es menor a 0, o sea negativo, la relación ahora se va a invertir si multiplicamos a estos dos valores por z. Es decir, si aquí multiplico ahora por un negativo, tendríamos de este lado menos 3 y de este lado menos 6. Pero recuerda que en los casos de los números, mientras más a la izquierda se encuentren de la recta numérica, más pequeños son. Entonces menos 3 está a la derecha del menos 6, por lo tanto menos 6 es más pequeño y por ende se cambia el orden de la desigualdad. Esto básicamente es el concepto de los números reales y sus axiomas. En el siguiente video estaremos trabajando con los intervalos, su representación gráfica y algunos ejemplos. Entonces te invito a quedarte para continuar aprendiendo con este curso de cálculo diferencial y nos vemos en el próximo video.